Una alegría en esta oportunidad poder llegar hasta donde tú estés con un programa más de Perlas de Sabiduría. Y en esta oportunidad tenemos un tema muy interesante. Me gustaría compartir contigo en Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y meditando un poquito en este versículo de la palabra de Dios y comenzando a extraer la riqueza que en él encontramos, nos dice en primer lugar en la parte A del versículo 23 que el mismo Dios nos santifique por completo. Que la santidad de Dios habite en nosotros. Y luego dice, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y es allí entonces donde quisiera desglosar un poquito y traer esta enseñanza en cuanto a que nosotros como seres somos espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de estas áreas de nuestra vida tenemos que tener una especial atención y desarrollar. En el principio, Dios, cuando creó al ser humano, el espíritu era lo que controlaba al ser. Estaba el espíritu, estaba su alma y estaba su cuerpo sujeto al espíritu. Luego, cuando el pecado entra en la humanidad, el hombre desobedece a Dios y cae el juicio de Dios sobre el ser humano. Vemos que el hombre queda sujeto a su alma y queda sujeto a su cuerpo, a su carne, como dice el lenguaje de la Biblia, a las pasiones. Entonces, de un ser perfecto creado donde el espíritu era el que regía al ser humano, ese modelo que Dios había creado y ese espíritu que tenía comunión con Dios, que podía ver a Dios cara a cara, estar en comunión. Dios se aparecía en el huerto, conversaba con Adán, le daba tarea para que le pusiera, para que administrara la tierra, la creación de Dios, lo puso como corona allí de la creación. Adán conversaba con Dios, le decía que le pusiera nombre a los animales y diferentes tareas que Dios le mandaba a Adán que hiciera, porque Adán era capaz, con su intelecto, como Dios lo había creado, con todas las facultades. Y allí, una vez que el hombre peca, se transforma, se transgiversa esa creación de Dios y el ser humano queda atado a su alma y atado a su cuerpo. Y es así como a través de los siglos la humanidad ha estado sujeta a sus pasiones, a sus odios, a sus rencores. Ya el primer los hijos de Adán, ya Caín mató a Abel. Y ya vemos que en las primeras generaciones nomás ya hay un homicidio. Y de ahí para adelante la Biblia vez tras vez va contando de desastres y cosas que van sucediendo en la humanidad. Pero el modelo de Dios es que el Espíritu gobierne. La palabra de Dios nos enseña que por el Espíritu haced morir las obras de la carne. O sea que cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando somos justificados, cuando somos lavados, cuando nuestro pecado es limpiado, nuevamente ese espíritu que quedó relegado, se restablece esa comunión con Dios. Y ese modelo original vuelve y Dios comienza a trabajar y a transformar nuestra vida. Entonces, comandando el espíritu que tiene comunión con Dios,
comienza a trabajar en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y aquí la palabra de Dios nos enseña, entonces, que Dios quiere que santificarnos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Que sea preservado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque fiel es Dios, que lo ha prometido y Él lo va a hacer en cada hijo suyo, en cada cristiano, en cada persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Mire qué interesante, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17 dice: como hijitos obedientes, no se conformen a los deseos que antes, en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Se invocan como Padre aquel que es imparcialmente juzga según la obra de cada uno, se conduzcan con temor durante todo el tiempo de su peregrinación. Aquí en Primera de Pedro nos está dando varias pautas, pero volvemos al mismo concepto que nos enseña Primera de Tesalonicenses, que Dios, cuando le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nos santifica en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y entonces, ¿por qué nos santifica? Porque si Él es santo, nosotros también somos santos. Santo significa apartado, apartado para Dios. Ya no en nuestra ignorancia, como dice este versículo, antes estábamos sujetos a nuestras pasiones, estábamos sujetos a lo que nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestros deseos desenfrenados querían hacer. Estábamos sujetos a lo que nuestra alma, nuestras emociones, nuestros odios, nuestros rencores, nuestras griterías, nuestros odios, todo lo que nuestras emociones querían hacer en contra del modelo de Dios, estábamos atados a eso. Una persona nos ofendía y éramos capaces de odiarlo, de vengarnos, de tener venganza sobre esa persona. Pero en cambio, cuando venimos a Jesucristo, cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón, Él nos da otros principios. Debemos perdonar, debemos amar. Primera de Corintios 6:19 dice: a modo de introducción, no nos da el tiempo de este programa para poder tratar el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero vamos a empezar por el cuerpo. Tratar en algunos versículos de la palabra de Dios lo que nos enseña acerca del cuerpo. Y acá nos dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Entonces somos su templo. Como dice en el Antiguo Testamento, el nuevo pacto, que Él iba a venir a morar en su pueblo, en aquellos que aceptaban a Jesucristo. Antes, en el viejo pacto, digamos, cuando había sacrificios de ganado, de animales, ese es lo que la Biblia llama el viejo pacto. Cuando vino Jesucristo y vino a morir en la cruz, se llevó a cabo este nuevo pacto. Ese nuevo pacto que Él llevaba a pagar el precio por nosotros, por nuestra redención, para que nuestros pecados fueran borrados, para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y ser redimidos, ser comprados por su sangre preciosa. Pero allí esto nos lleva a que, como dice acá esta enseñanza, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si somos templo del Espíritu Santo, debemos comenzar a cuidar este cuerpo. En Romanos 12, 1 y 2 dice:
Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces ahí otro pasaje de la Biblia nos está hablando del cuerpo. Pensamos que cuando venimos a la iglesia es todo espíritu, que todo no va a tener ningún efecto sobre nuestras modo de vivir o modo de pensar. Pero Dios nos quiere santificar en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestro alma y en nuestro espíritu. Y nuestro cuerpo entonces, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos que tomar conciencia de que ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, no podemos hacer lo que nos antoje, sino que debemos, como administradores que Dios nos ha permitido ser, debemos cuidar nuestro cuerpo. Entonces debemos presentarlo como un sacrificio a Dios. No quiere decir que nos debemos, como se mostraba en la antigüedad, lacerar el cuerpo. A veces veíamos algunas, cuando vemos documentales de la Iglesia Católica o peregrinaciones, sino aquí está hablando de doblegar nuestra naturaleza humana. ¿Cómo presentamos nuestro cuerpo al sacrificio vivo? A través de la oración, a través de leer la palabra de Dios, a tener un tiempo de adoración. Eso a lo que a nuestra naturaleza humana, a lo que a nuestro cuerpo quizás no le guste, nosotros tenemos un tiempo allí dedicándoselo a Dios, siendo que podríamos estar dedicándoselo a otra cosa. Vamos santificando nuestro cuerpo. La Biblia es la verdad. La Biblia nos enseña principios espirituales y nos da el contexto para tener una vida de bendición, para tener una vida plena y una vida abundante. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña hasta estas cosas, cómo debemos tener una vida sana y feliz. Y atender a nuestro cuerpo también implica eso. Entonces, ¿qué más conlleva a santificar nuestro cuerpo? Por ejemplo, un dato interesante. Vean ustedes que en el 2016, un científico japonés ganó un premio Nobel por su investigación sobre los mecanismos de autofagia. Esto le produce un proceso de regeneración en el cuerpo y lo mantiene sano. O sea, es como que cuando autofagia es que el cuerpo se come a sí mismo. O sea, cuando dejamos de comer, el cuerpo comienza a depurar y a comerse las células muertas y entonces entra como un rejuvenecimiento el cuerpo. Se ganó un premio Nobel en el 2016 este japonés. Pero si vamos a la palabra de Dios, a lo que Dios enseñó a través de Moisés cuando le dio las leyes a su pueblo, hace 4.000, 5.000 años, Dios había establecido ayunos, Dios había establecido tiempos donde debían estar apartados y no comer. También eso llevaba una enseñanza espiritual, ¿no? Pero también de estar buscando la presencia de Dios, pero en sí el ayuno le traía beneficios de salud al pueblo. También Dios había instituido que animales que estaban contaminados, que podían tener enfermedades, no debían comer. Entonces, fíjense qué sabiduría en la palabra de Dios, que ya Él estaba santificando a su pueblo. Y esto nos tiene que enseñar a nosotros, hoy en día que comemos cualquier tipo de comida, grasas saturadas, no nos cuidamos, no caminamos, tenemos obesidad y después nos enfermamos por no cuidar nuestro cuerpo y le pedimos a Dios que nos sane. Siendo que si nosotros cuidáramos de este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, pudiéramos tener muchos años de vida para servir a Dios. Y una vida sana y estar fuertes. Entonces, el santificar nuestro cuerpo implica que no le demos lugar a los vicios.
el cigarrillo, la bebida, la glotonería, que todas aquellas cosas que nos controlan, que decimos, no, yo puedo dejar el cigarro cuando quiere, pero el cigarro nos controla, yo puedo dejar de tomar cuando quiero, pero la bebida me controla, sin entrar a hablar demasiado de tantas cosas que pudiéramos nombrar y enumerar en esta oportunidad. Pero todas aquellas cosas, todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice la palabra. Entonces, todo aquello que me coarta mi libertad, me esclaviza, lo tengo que llevar a Dios para que santifique mi cuerpo. Te invito en esta oportunidad y te desafío a que hagas una oración allí donde tú estás y le entregues tu cuerpo a Dios para que lo santifique, para que te libere de todas las cosas que te aquejan. Si estás pasando a través de enfermedad, que Él es poderoso para sanarte. Si estás preso de alguna cautividad, del cigarrillo, de la bebida, de la droga, de cualquier cosa que está deteriorando tu cuerpo, Él es poderoso para libertarte. Él está allí al lado tuyo. El poder del Espíritu Santo trasciende las barreras y puede estar tocándote allí donde tú estás, y con una oración de fe puede transformar tu vida. La libertad de Dios puede llegar a tu hogar. Te desafío a que pruebes, a que experimentes el poder de Dios en tu vida.